células STEM, por su mitosis, como usted ya conoce. Cuando la célula STEM se diferencia y se compromete con una línea, estas ya no se reproducen, solamente terminan de diferenciarse. Es decir, un neutrófilo no se va a reproducir a otro neutrófilo. Tiene que venir de una célula madre que se va a ir diferenciando. ¿Ya? Entonces la célula madre STEM se va a diferenciar en una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. La célula madre mieloide es común para originar los granulocitos, los megacarioциtos y los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces de ahí va a venir la producción de los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que hace que se diferencien estas células madre? Pues hay muchas cosas que van a estimular la diferenciación y dentro de eso tenemos las necesidades. Si yo tengo un paciente que vive sangrando y sangrando y sangrando, la médula ósea va a detectar la deficiencia o la pérdida de los glóbulos rojos y va a priorizar la diferenciación hacia hematías. Entonces, pero eso es mediado por citoquinas. Ustedes saben que las citoquinas son sustancias, bueno, que actúan a diferentes niveles y que se producen también a diferentes niveles y van a estimular la producción de diferentes células. Aquí les he puesto algunas de las citoquinas que trabajan en la médula ósea. Muchas de ellas son producidas dentro de la médula ósea por fibroblastos, por osteoblastos, por adipocitos. Todo el microambiente hematopoyético contribuye en la regulación de la hematopoiesis. Bueno, aquí para el día de hoy tenemos la eritropoyetina que ustedes ya conocen, que se produce en el riñón, ¿no es cierto? En las células yuxtagranulares del riñón, cuando hay principalmente hipoxia. ¿Sí? Por eso es que cuando hay una enfermedad pulmonar, cuando alguien se va a la altura y hay menos concentración de oxígeno, el riñón dice no, hay hipoxia, así que empezamos a trabajar, realmente producen eritropoyetina y en la médula ósea se incrementa la producción de glóbulos rojos. ¿Ya? Ustedes ya conocen los hematíes, así se ven en la sangre, ¿no? Se ven, aquí están las características, aquí están las características, son corpúsculos redondos, es que lo vemos de frente, y son bicóncavos como un plato, lo vemos de perfil. Los glóbulos rojos tenemos aproximadamente unos 4.8 millones circulando en la sangre, varía, son menos en la mujer y son un poco más en los varones. Y bueno, en la médula ósea están así. Usualmente tenemos macrófagos, son los nidos eritrocitarios. Los macrófagos sostienen a toda la serie de hematíes que están madurando, ¿no? Que se están diferenciando. Esa es la unidad formadora de brotes de eritrocitos, luego la colonia formadora de colonias de eritrocitos, luego ya los proeritroblastos, el blasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, luego pierde el núcleo, ¿no es cierto? Inicialmente dentro de la médula ósea, los hematíes tienen un núcleo cuando son inmaduros. Conforme van madurando, después ya de que son ortocromáticos, pierden el núcleo, luego ya es un pirenocito, luego reticulocito, y lo que tenemos habitualmente en la sangre periférica son glóbulos rojos maduros sin núcleo. ¿Ya? Entonces, si alguien les pregunta cuáles son las células nucleadas que hay en la sangre periférica, solamente son los leucocitos, porque los hematíes y las plaquetas no tienen núcleo. Las plaquetas son fragmentos celulares, ¿no? Entonces, generalmente cuando faltan hematíes, les decimos anemia. Si nosotros buscamos la definición de anemia, puede ser que disminuya la cantidad de glóbulos rojos, que sería la masa eritrocitaria, o que disminuya la cantidad per se de hemoglobina, ¿no es cierto? Para fines académicos, de estandarizar, de que todos hablemos el mismo idioma, la Organización Mundial de la Salud establece como definición de anemia la disminución de hemoglobina de la sangre. Estos niveles, si queremos tenerlos como valores normales, varían. ¿Ya? Usualmente, a nivel del mar, para las mujeres, la hemoglobina, el nivel menor es 12 gramos por decilitro. Para varones, 13 gramos por decilitro. Pero esto varía. Para nosotros que estamos en Arequipa, más o menos a 2.300 metros sobre el nivel del mar, pues tenemos menos concentración de oxígeno en el aire, pues tenemos que aumentar 1.3 gramos por decilitro. Y seguimos aumentando en altura sobre el nivel del mar por
Por adaptación, también deberíamos subir el nivel de hemoglobina. ¿Ya? Entonces varía según el lugar geográfico en el que podamos estar, según la edad. Este nivel de hemoglobina es diferente para los recién nacidos, inclusive si son prematuros, son a término. Varía si es un bebé de 6 meses a 1 año, de 1 año a 6 años, y a partir de los 6 años ya es semejante a de los adultos. Ya, esto tiene una tablita. No voy a pedir que ustedes se lo sepan porque todavía es muy especializado, muy complicado. No es necesario, pero sí tienen que saber que varía. ¿Ya? Entonces siempre tienen que saber que hay que realizar en este caso unas tareas para los niños sobre todo. Bueno, pues los glóbulos rojos, mediante el grupo hemo, se encargan de transportar el oxígeno en la sangre, ¿no es cierto? Y cuando nosotros tenemos deficiencia de glóbulos rojos o anemia, pues va a haber una menor capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos porque hay menos glóbulos rojos. Bien. Entonces las anemias podemos clasificarlas por diferentes características, digamos. Uno por el mecanismo causante y otro por la morfología. Que en la morfología, bueno, ustedes ya conocen que los glóbulos rojos los evaluamos según su volumen corpuscular, el tamaño que tienen, por la concentración de hemoglobina que van a tener, ¿no? Principalmente, de acuerdo a que tenemos los glóbulos rojos que pueden ser microcíticos, como son más pequeños, entre 80, menos de 80, son globulocitos que están entre 80 a 100, y son macrocíticos cuando son más de 100. También por el grado de hemoglobina que tienen y también por la forma, ¿no? Algunas veces cuando hay alteraciones van a variar en la forma. Entonces tenemos esferocitos, tenemos esquistocitos, que son así como con puntitos cuando se rompen los glóbulos rojos. También tenemos eliptocitos, drepanocitos, ¿no? Que son los glóbulos rojos en forma de hoz, etc. Y por la causa tenemos 3 grandes grupos. Uno es por la pérdida de sangre. Alguien tiene un traumatismo y tiene un sangrado y va a disminuir la hemoglobina. Otro es por aumento de la destrucción de los eritrocitos. A esto le conocemos como hemólisis, ¿no? La hemólisis tiene diferentes causas y eso lo vamos a ver mañana. Y también tenemos el descenso en la producción de los hematíes, ¿no? La médula ósea disminuye su producción por diferentes causas. Aquí tenemos una lista un poquito más larga de las causas de anemias y vamos a ver dentro de las absolutas y relativas. Por ejemplo, cuando alguien toma mucho líquido o hay una hemodilución, por ejemplo en el embarazo hay aumento del volumen plasmático, entonces hay una anemia relativa, ¿no? No disminuye los glóbulos rojos, sino que aumenta el volumen plasmático. Es una anemia relativa. Entre las absolutas, una de las causas es la disminución de la producción de hematíes en la médula ósea. Uno puede ser por fallo de la médula ósea. Dentro de ellas, la aplasia medular. También hay anemia por leucemias o síndrome pielodisplásticos, que van a ocupar la médula ósea y por desplazamiento, porque no hay donde produzca glóbulos rojos, no se produce, ¿no? Otro es por fallo de la célula progenitora hematopoyética, la célula STEM que acabamos de conversar. La célula se enferma y deja de producir, deja de diferenciarse. Ahí tenemos la clase pura de serie roja, anemia de insuficiencia renal, de enfermedades crónicas, y también algunas endocrinopatías como el hipo y el hipertiroidismo. Y también fallo de la célula precursora, ya se diferenció un poquito de la célula madre, la célula precursora también puede fallar, y tenemos, por ejemplo, algunas deficiencias o carencias. Anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, anemia ferropénica, y algunas hemoglobinopatías como las talasemias o las deficiencias enzimáticas. Vamos a tratar de ver más o menos esto, lo más rápido para que nos alcance en 1 hora. ¿Ya? Entonces, dentro de los trastornos de la producción de los glóbulos rojos, decíamos que teníamos los trastornos de proliferación y diferenciación de la célula madre, que podíamos ver la anemia plástica, ¿no? Y los trastornos de proliferación y maduración de los eritroblastos, como la síntesis de glucosa de ADN, en la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Ustedes saben que el ácido fólico y la vitamina B12 son esenciales para la producción de DNA de la célula. Entonces, ¿qué células tenemos anemia? ¿Recuerdan? Solo los glóbulos rojos. ¿Quiénes tienen DNA? Todas las células tienen DNA, todas tienen
y también hacen mucositis y se les cae el pelo, ¿no es cierto? Porque estos son los tejidos que tienen mayor replicación, así que alteramos la síntesis de DNA y se afecta. Bueno, también hay en la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, enfermedades megaloblásticas. Entonces no deberían llamarse anemias, porque en realidad puede bajar todo, ¿no? Puede haber también trombocitopenia, también puede haber leucopenia, pero es variable. No en todos hay anemia, no en todos hay trombocitopenia. La clínica siempre va a ser variable, pero todo se va a ver afectado. También cuando hay síntesis defectuosa de hemoglobina, por deficiencia de hierro, por cuando hay ulceración, es un caso diferente que lo vamos a ver mañana. Y también cuando hay infecciones crónicas, cuando hay inflamación crónica, se va a ver esa alteración. Vamos a hablar un poquito de la anemia plástica. Entonces, en la anemia plástica lo que tenemos es un fracaso hematopoyético. La médula ósea no logra hacer la hematopoiesis, no va a lograr hacer toda la diferenciación de la que hemos estado conversando. ¿Ya? Esto generalmente es un cuadro crónico, puede tener diferentes causas que van a afectar la producción en la médula ósea. En realidad tenemos todos los síndromes hipoplásicos. Tenemos la anemia plástica per se, que generalmente es la causa autoinmune mediada por hemoglobina G, y también podemos tener toxicidad, ¿no? Por fosforados, por tóxicos como el plomo, el mercurio, que es frecuente en los factores de mina, absolutamente minería informal, que tiene la protección necesaria. Tenemos todas esas causas. También tenemos la quimioterapia, que les acabo de mencionar, solamente que claramente la quimioterapia es transitorio, ¿no? Pero también podemos tener una clase permanente por quimioterapia, que es menos frecuente. También hay algunos virus que nos pueden ocasionar disminución de la producción. Por ejemplo, el parovirus 19 está relacionado con la neoplasia medular, pero es transitorio por algunos meses. También tenemos fármacos que nos van a afectar la producción en la médula ósea. Por ejemplo, el metamizol suele producir agranulocitosis. Agranulocitosis se refiere a la disminución de la producción de neutrófilos. Pero eso también varía según la población. Esto es más frecuente en personas de Estados Unidos o de Europa. Aproximadamente su población no hace mucha agranulocitosis o neutropenia por usar metamizol. Pero, por ejemplo, hay otros fármacos como el ácido valproico. Ustedes saben que es un anticonvulsivante, frecuentemente está relacionado a trombocitopenia. ¿Ya? Entonces hay muchos fármacos y químicos que nos pueden ocasionar que la médula ósea deje de producir adecuadamente. También hay otras patologías como radiación, de causas adquiridas, y también hay causas congénitas. Hay anemia plástica congénita, ¿sí? Como parte de algunos síndromes. En el caso de la anemia plástica idiopática, el mecanismo inmune se determinado como hemoglobina G, que van a atacar también mediante los grupos T, todos los grupos de Pfeiffer, la respuesta de H1, van a atacar la célula madre y ya no va a poder crecer. Y miren, aquí abajito es una médula ósea normal, igual con sus adipocitos, ¿no? Y esta es una médula aplástica. Como ven, está vacía, la estructura fantasma, ¿no? Es una médula ósea hipoplástica, con una celularidad mínima, está como de un 10% de lo que debería ser. Ahí se ve la anemia plástica. Ahora vamos a hablar de la anemia megaloblástica, que algo les he comentado hace un momento. La anemia megaloblástica se llama megaloblástica porque los hematíes son más grandes. Entonces tiene más de 80 de volumen corpuscular medio, de tamaño, ¿cierto? Generalmente lo vamos a ver, son inmaduros, son ovalados, tienen una vida muy corta. Y bueno, pues son causados por deficiencia en la síntesis del DNA. Puede ser por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, ¿no? Que ya les dije que son indispensables para la síntesis o para la formación también de glóbulos rojos mediante la síntesis del DNA. Y también tiene que ver la vitamina B12 sobre todo en la producción de mielina. Por eso en la deficiencia de vitamina B12 vamos a tener frecuentemente síntomas neurológicos asociados. Tenemos pacientes que vienen con parestesias, con dificultad para movilizar las extremidades y pensamos que tiene una tumoración medular de repente, que tiene algún traumatismo, pero no. Tiene deficiencia de vitamina B12. Tenemos tratamiento con reposición y se recupera.
También puede haber calvicie precoz, puede haber psicosis secundaria de deficiencia de vitamina B2. ¿Ya? Entonces, en la anemia megaloblástica, que más hay alteración neurológica, es por deficiencia de vitamina B12. Acá tenemos la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es una deficiencia de vitamina B12, pero la causa es que hay anticuerpos contra las células parietales gástricas o contra el factor intrínseco. Ustedes saben que las células parietales producen factor intrínseco. El factor intrínseco es indispensable para la absorción de la vitamina B12. ¿Ya? Entonces, en una anemia perniciosa, el paciente consume vitamina B12, cuya fuente son los alimentos de origen animal, ¿no es cierto? Huevo, leche, todas las carnes contienen vitamina B12. Si el paciente consume normal, pero no tiene autoanticuerpos contra las células parietales o contra el factor intrínseco, pues no se forma factor intrínseco y no se absorbe. Y el paciente hace toda la sintomatología. Ahora, vamos a hablar ahora de la anemia por deficiencia de folatos, ácido fólico, ¿no? Sabemos que el ácido fólico es necesario para formar las coenzimas para la síntesis de timidina, ¿no? Y bueno, pues también va a haber un deterioro metabólico, también va a haber una inadecuada síntesis de DNA, así que va a haber una inadecuada división celular. La morfología es semejante, igual son macrocitos. También puede haber anisocitosis. Saben que la anisocitosis es que los glóbulos son de diferentes tamaños, porque no todos están tan afectados por esta deficiencia. La poiquilocitosis quiere decir que tienen diferentes formas. Entonces, como hay una síntesis anormal del glóbulo rojo, hay glóbulos rojos grandes, chiquitos, con diferentes formas, todos anormales, ¿no? Pueden ser los neutrófilos hipersegmentados, característicos de la sangre periférica. La médula ósea es hipercelular, hay aumento de la eritropoyetina y hay anemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la médula ósea cuando tenemos una deficiencia de vitamina B12? Hay una eritropoyesis ineficaz. El cuerpo sabe de que hay anemia o que hay citopenes de sangre periférica y dice, no, hay que producir más. Se esfuerza y fabrica todo lo que puede. Por eso es que la médula ósea está hiperplásica, hay mucho. Pero como la síntesis de DNA es inadecuada, es anormal, producen alimentos anormales. Y la médula ósea no los deja salir porque son anormales y los destruye desde la sangre periférica. Eso se llama eritropoyesis ineficaz. Realmente los glóbulos rojos van a tener una maduración asincrónica. El citoplasma madura a diferente tiempo que el núcleo. Y es anormal, así que la médula ósea lo destruye. ¿No? Dentro de la médula ósea, así que afuera sigue habiendo citopenes. Pero a la vez, como hay destrucción dentro de la médula ósea, va a haber un aumento de la producción de liberación de la hemoglobina libre, así que se transforma en bilirrubinas, ¿no es cierto? Y podemos tener ictericia, por ejemplo, leve afuera cuando hay anemia megaloblástica. Y además, como les dije, de toda la celularidad, así que no solo va a tratar los glóbulos rojos, sino que también la serie mieloide y la serie megavelocita. Bien, y estas son otras causas de deficiencia de vitamina B12. Bien, no solamente es la pobre ingesta, no solamente es la anemia perniciosa con esos autoanticuerpos, también hay síndromes de mala absorción como la enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca. También algunos fármacos que van a disminuir o van a impedir la absorción de la vitamina B12. Cuando hay aumento del consumo, por ejemplo, cuando hay aumento de la producción de células, necesita más vitamina B12, ¿no es cierto? Una mujer embarazada necesita más, un niño pequeño que está en crecimiento necesita más, o un adolescente. O cuando hay alguna neoplasia, algún tumor que hay mayor crecimiento celular o hay mayor destrucción y mayor producción, entonces van a tener mayor requerimiento de vitamina B12. Cuando hay disminución de la absorción, bueno, ya lo dijimos. Cuando hay aumento de la excreción, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva o la hepatitis aguda, hay aumento de la destrucción de glóbulos rojos y que también tiene mayor requerimiento. Si hablo muy rápido, me dicen. Ya. Por favor, porque a veces no me doy cuenta ya. También cuando hay alteración en la síntesis de proteasas, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren-Eriksson, entre otros. Entonces tenemos muchas causas que pueden ocasionar la deficiencia de vitamina B12, ¿ya? Y también de folatos. Y bueno, pues tenemos los macrocitos, ¿se acuerdan? Miren, hacen los glóbulos rojos normales y esos son los macrocitos. Entonces nosotros vemos la sangre periférica y también cuando hacemos el aspirado de médula ósea, vemos que así todo está gráfico.
Y también tenemos los neutrófilos polisegmentados. Lo normal es que tengan de 3 a 5 núcleos. ¿Aquí cuántos tienen? 2, 4, 6, 8. ¿No? Es característico de una deficiencia de vitamina B2. Bueno, también los cuerpos de Joly, que son pueden permanecer con todavía los hematitis. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la anemia ferropénica. La anemia ferropénica, que todos ustedes han escuchado, y es lo primero que piensan todos los médicos de primer nivel cuando ven una anemia, porque es la más frecuente y tienen razón, ¿no? Porque por eso el causa más. Si alguien tiene anemia, lo más probable que tenga es la deficiencia de hierro. Si le dan hierro y mejora, pero los que no mejoran, pues van a no. ¿Y está bien? Son menos frecuentes. Entonces, ¿qué es el trastorno nutricional más frecuente? Sobre todo en niños, en adolescentes, en aquellas personas que tienen mayor requerimiento, que producen en ese momento más problemas. ¿No es cierto? Usualmente, la dieta de la dieta solemos absorber como 1 a 2 miligramos de hierro por día. Y es la misma cantidad que eliminamos, que perdemos, por la descamación de las células epiteliales, tanto en la piel externa como en las mucosas. El resto del hierro se recicla. Les mencionaba que los glóbulos rojos, cuando se destruyen, bueno, en el caso anterior era porque se destruyen dentro de la médula ósea, ese hierro que se elimina, otra vez absorbido y nuevamente se ha llevado a la médula ósea para fabricar más hematíes. Solamente el hierro que perdemos es el que perdemos en la descamación. Y la otra causa es que sangremos. Cuando alguien tiene un sangrado crónico, pierde hemoglobina y pierde hierro con ese sangrado. ¿No es cierto? Por eso aquí dice el 80% del hierro es funcional y está en la hemoglobina, en la mioglobina, y la reserva es el 20% que está en la hemosiderina y la ferritina que está en los tejidos, en la médula ósea, en el hígado. El hierro que está circulando, que es el menor, está unido a la transferrina, y la transferrina es una proteína que se sintetiza en el hígado. Casi todo el hierro sérico que está circulando en la sangre no circula libre, porque el hierro libre es tóxico. Circula unido a la transferrina. Y generalmente la transferrina solamente lleva el tercio, o bueno, la tercera parte de la transferrina está unido al hierro. ¿Ya? En promedio son 100 a 120 microgramos por decilitro. Ya les dije. Bueno, ustedes ya conocen esto. El hierro hemo, que es el que está en los productos animales, principalmente en las carnes rojas. El hierro no hemo, que está en los vegetales verdes. Mientras más verdes, más hierro tienen. Pero de todas maneras, el hierro que mejor se absorbe es el hierro hemo, ¿no? Entonces, si alguien tiene anemia, lo mejor que puede consumir son carnes rojas y vísceras. Es el hierro que tiene más. El hierro, como ustedes saben, se absorbe en el intestino delgado, en el hígado, ¿no es cierto? Y se inhibe cuando hay un incremento de la hepcidina. La hepcidina es una hormona, una proteína inflamatoria que, bueno, se incrementa cuando hay inflamación. Inflamación aguda, inflamación crónica. Un paciente que tiene artritis reumatoide, que tiene lupus, que tiene cáncer, va a tener los niveles altos de hepcidina, y esta hepcidina lo que hace es inhibir la absorción de hierro en el intestino y también disminuir la utilización del hierro de los depósitos y el que está unido a los macrófagos. Entonces tenemos hierro, pero no lo utilizamos y no absorbemos el hierro en el intestino. Entonces disminuye la utilización del hierro por más que tengamos, y puede haber también anemia, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, en las anemias por enfermedad crónica. Y cuando hay deficiencia de hierro, usualmente en una persona que no tiene inflamación, pues va a haber un incremento, una disminución de la hepcidina para activar mayor captación de hierro en el intestino y utilizar todo lo que tenga en las reservas y en los macrófagos. Son algunas de las causas o factores que están relacionados en favorecer la absorción de hierro, ¿sí? Por ejemplo, el ácido ascórbico, ¿no? La vitamina C. La vitamina C favorece la absorción de hierro. La vitamina A
más bien interfiere con la absorción de hierro, los carotenos, también los fitatos, las fibras pueden interferir con la absorción de hierro. Los azúcares pueden incrementar la absorción de hierro, por eso es que las sales de hierro están unidas con azúcares cuando los vamos a dar. La carboximaltosa, el sulfato ferroso, ¿no es cierto? Entonces se utiliza en este caso. También otros que dificultan la absorción es el calcio, los fitatos de suicida, los carbonatos, la gaseosa, ¿no? Es un carbonato. Si alguien toma su pastilla de hierro con gaseosa, pues ya no se absorbe. El calcio. La mamá le dan a sus bebitos, le dan su hierro y luego le dan la leche. Entonces disminuye la absorción. Bueno, es útil esto porque tengo muchos pacientes que nos los transfieren porque en teoría no absorben bien el hierro, pero le dan el hierro con la comida, le dan el hierro con la leche, etc. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, igual que para la vitamina B12 pueden haber diferentes mecanismos para la deficiencia de hierro, ¿no? Pueden haber alteraciones en la absorción, ya les digo, algunos alimentos o factores que pueden dificultar la absorción. También cuando hay enfermedad celíaca también puede haber dificultad en la absorción, por ejemplo. Si es que hay aumento de las necesidades, ya dijimos igual, cuando son niños en crecimiento, cuando hay pérdidas, por ejemplo, en mujeres con hipermenorrea, con mayor incremento del sangrado menstrual, en gente que tiene tumores, principalmente el tracto digestivo, que van a tener mayor sangrado. Y bueno, dentro de la clínica tiene síntomas de anemia, ¿no? El síndrome anémico, astenia, adenamia, palidez. Característicamente en la deficiencia de hierro tenemos la pica, que es esas ganas de comerse cosas que no son comestibles. Por ejemplo, deben haber hecho a alguien que tiene ganas de comer tierra. ¿O ustedes también han comido tierra alguna vez? Tengo pacientes que comen tierra, que comen hielo, la macrofagia, que comen cemento, que comen ladrillo, papel higiénico, jabón, etc. Eso es frecuente y está relacionado a la deficiencia de hierro. ¿Ya? Eso es característico de esa anemia. Además, no tienen esa psicología. Ya están relacionadas. Y otras cosas que tenemos rara vez en la anemia por deficiencia de hierro crónica es el síndrome de Plummer-Pinson. El síndrome de Plummer-Pinson tenemos anemia por deficiencia de hierro y membranas esofágicas. Son pacientes que tienen crónicamente palidez, cansancio. La anemia por deficiencia de hierro es una anemia crónica. Hay pacientes mujeres que menstruan mucho y como su mamá y sus primas, sus tías y sus hijas, todas menstruan mucho, piensan que es normal. Y ya no utilizan toallas higiénicas normales, sino que utilizan grasas con posparto y piensan que es normal. Y viven pálidas y piensan que es también. Entonces, como es crónica, o hay niños que no quieren comer y la mamá no les da la comida. Yo tengo un niño que comía solamente papitas lax. Nada más comía. Y vivía con el celular de la mamá. Y la mamá, mi hijito no come. Entonces, si la mamá no le da comida, ¿qué pues pan dice el niño, no es cierto? Entonces, los niños pueden venir con 4, con 5 gramos de hemoglobina y viven caminando, ni siquiera se agitan, porque es una anemia crónica. Las anemias crónicas, pues son tienen mucha sintomatología. Se adaptan y vienen cuando tienen muy poquita hemoglobina porque algo más los agitó, porque hay un pálidos, porque hicieron un control, se dieron cuenta y nos lo traen. Pero cuando hay una anemia aguda, por sangrado, por una hemólisis, alguien que tiene 14, 15 de hemoglobina y se desangra y baja a 10 de hemoglobina, viene pues agitadísimo, con hipotensión, descompensado, ¿no? Es la diferencia entre la clínica de una anemia aguda a una anemia crónica. ¿Ya? Las anemias carenciales generalmente son anemias crónicas, más que todo la deficiencia de hierro. ¿Ya? Bueno, y les comentaba que en el Plummer-Pinson pues son pacientes que además que tienen palidez crónica, empiezan a tener disfagia. Empiezan a comer y no pueden pasar sólidos de inicio, y luego tampoco pueden pasar líquidos y vienen asustados. Les hacen endoscopía para ver qué hay y encuentran membranas y hay que romperlas. Está asociado a la deficiencia de hierro, se llama el síndrome de Plummer-Pinson. Gracias a Dios es raro. Y bueno, ustedes ya conocen la fisiología del hierro, ¿no? Les había dicho que nosotros absorbemos aproximadamente 1 o 2 miligramos de hierro por día en el intestino, en el duodeno.
¿no? También al músculo, se va a ir informando que participa en la cadena respiratoria para las necesidades de pecho y mitocondrias, ¿no es cierto? Ya saben por qué aquí se indica desde hierro a los niños, para que tengan una buena función celular, cerebral. ¿Cómo participa en las necesidades de pecho? También va al sistema inmunológico, también la metabolismo neuronal. Este hierro primero se une a la transferrina y va a ir a los diferentes tejidos, ¿no? Y el para se fabrica grandes hidrogenados. Entre otros productos van a ser tratados, también, perdón, el resto del hierro también es tratado por macrófagos y se va al almacenamiento en el hígado y en la médula ósea, en el vaso, principalmente. Eso es lo que suele ocurrir en el metabolismo del hierro. Cuando los glóbulos rojos envejecen, el brazo los capta y los destruye y otra vez libera ese hierro y se reutiliza. Y así. Ya vamos a hablar un poquito más o menos de esto con la epsidina. Cuando tenemos anemia por deficiencia de hierro, los glóbulos rojos son más pequeños, no son microcíclicos, son menos, tienen un número muscular menor de 80, ¿no es cierto? Y tienen también menor concentración de hemoglobina, entonces son más pálidos. Mira, un glóbulo rojo más o menos es así, el de ferropénica están así, están pálidos, tienen menos concentración de hemoglobina. Bueno, esto es como casi como un eritrocito, ¿no? Ya hablamos más o menos de los síntomas, todo lo lesión anémico, pero además hay lesión endotelial, las uñas pueden estar cóncavas, como la uña de cuchara, no sé, la coiloniquia, que es frecuente con líneas. Hay glositis y inflamación de la lengua, esa roja, les duele la lengua y puede estar depapilada. Hay estangular, lo que les dicen las boqueras, ¿sí? Te hace acá, puede haber deficiencia de hierro, ahí tiene más causas, no es la única causa. También puede haber disfagia, que ya les dije, sobre todo cuando hay síndrome de Plummer-Vinson. No, voy a hablar un poquito más. Vamos a apurar ya. La pica que ya les mencioné y el general, la astenia, dictamia, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo más importante para hacer el diagnóstico que todos los doctores deben haberles dicho es la anamnesis, la historia clínica. Tienes un paciente, doctor, mi hijito no come nada, ¿no es cierto? Ahora tiene cansancio, está pálido. O doctor, mi hijita o mi hija, mi esposa menstrua 10 días y utiliza 20 toallas por día. Los tiene sangrando. O tengo hemorroides y sangro, colas de sangre. Y de vez en cuando estoy cansado, antes caminaba 10 cuadras, pero ahora camino media cuadra y me canso. ¿Cierto? Disnea, astenia, cansancio, disnea, somnolencia. Entonces ya van sospechando. ¿Qué hacen? Le piden un hemograma. Bueno, lo examina, pues no está pálido, tiene lengua de papilar, tiene las uñas ahí con su coiloniquia. Y le piden un hemograma, una cuantificación sanguínea y encuentran que tiene la hemoglobina en 6. Luego ven los depósitos con la ferritina, no tienen nada de ferritina, entonces le pisan las uñas. Rara vez, muy rara vez, hacemos un aspirado de médula ósea para diagnosticar una anemia ferropénica, ¿no? Eso casi no ocurre. Cuando no responde, cuando tenemos otras causas, recibe. El tratamiento son dos cosas, chicos, no se olviden. Son dos cosas. Una anemia por deficiencia de hierro, le doy hierro. Para que recupere todo lo que hace el hierro en el organismo, no solamente la hemoglobina. Y dos, trato la causa. Si mi niño que no come nada, solo come papitas Lays, le doy hierro, pero sigue comiendo solamente papitas Lays, va a volver a tener anemia. Si la señora menstrua 10 días al mes, va a seguir teniendo anemia. Hay que corregir la causa, ¿por qué está menstruando tanto? Los miomas son frecuentes, alteraciones hormonales, ¿no es cierto? Si el señor tiene un cáncer de recto, si tiene hemorroides, lo que sea, la causa de la deficiencia de hierro hay que corregirla. Entonces, el tratamiento para la deficiencia de hierro son dos. Le damos hierro y corregimos la causa. Ya, nunca se olviden, porque todas las veces les pregunto, en todos los exámenes, inclusive de hematología. Lo que esperamos es que tenga una hemoglobina no en 20, sino que son 2 gramos por cada 3 semanas, ¿ya? Y bueno, pues podemos darle hierro por vía oral y por hierro por vía endovenosa. La causa del hierro más frecuente es el sulfato ferroso.
Que bueno, tienen también algunas complicaciones como gastrointestinales, ¿no? Las náuseas, la gastritis, el estreñimiento. Ellos las sales no causan tanto esto como el polimaltosado y el hierro de ellos. Brevemente vamos a hablar de las hemoglobinopatías. ¿Ya? Dentro de las hemoglobinopatías tenemos las talasemias. En las talasemias tenemos una alteración en la producción de la hemoglobina, que puede ser de la cadena alfa o de la cadena beta. ¿Sí? De acuerdo a la hemoglobina que se ve alterada, tiene el nombre de alfa talasemia o de beta talasemia. Estas talasemias son más frecuentes en el Mediterráneo, en Europa, ¿sí? Pero ahora, como todo el mundo viaja, también podemos estar acá y hay que sospecharlas y hay que diagnosticarlas. Y vamos a encontrar esto. Cuando tenemos un paciente con talasemia, encontramos esto. Y miren cómo son esos glóbulos rojos como el tiro al blanco, o también dicen como el sombrero de charro. Es característico, ¿sí? Pueden y precipitan las partículas de hierro, ¿no? Las anemias, las talasemias también son anemias que son hipocrómicas y microcíclicas, también son chiquitas. Entonces uno de los diagnósticos diferenciales con la deficiencia de hierro. ¿Ya? Solamente que esta no mejora con hierro. Entonces la más frecuente es la beta talasemia. ¿Ya? Y de acuerdo a la cantidad, porque es variable, la cantidad de deficiencia que tenga, el paciente es mayor o es menor. Si tiene menor producción o alteración, le llamamos talasemia mayor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la talasemia? Al igual que en la anemia por deficiencia de vitamina B12, va a haber una hematopoiesis ineficaz. Como no se sintetiza la cadena que está alterada, no se sintetiza la cadena, que la otra cadena va a aumentar y va a precipitar. Por ejemplo, en la talasemia beta vamos a tener un incremento en la producción de hemoglobina alfa. Entonces, esa hemoglobina que está hiperincrementada precipita dentro del glóbulo rojo. Y esos que están ahí, los puntos que ven ahí, los puntos son la hemoglobina precipitada, es hemoglobina alfa, que está precipitada. ¿Ya? Y es un glóbulo rojo anormal, así que se forma una eritropoiesis ineficaz. Y la médula ósea no los deja salir porque son anormales. Se destruye dentro de la médula ósea. Pero, como hay anemia en la periferia, entonces la médula ósea no de fabricar más. Hay más eritropoyetina, de fabricar más glóbulos rojos. Y siguen produciendo más glóbulos rojos, pero siguen siendo anormales, así que se siguen destruyendo dentro de la médula ósea. Y hay eso, y eso, y eso. Y como hay, sigue habiendo anemia, ¿qué hacemos nosotros? Los transfundimos, ponemos sangre. Y esa sangre se utiliza, y se mueren los glóbulos rojos, y se libera ese hierro, y se va a la médula ósea, y se fabrican más glóbulos rojos anormales. Y sigue acumulando hierro, lo que sigue destruyendo ahí adentro, ¿no? Dijimos que se recicla ese hierro. Entonces se acumula y se acumula y se acumula, y va a haber una sobrecarga sistémica de hierro. ¿Dónde se va a acumular? En el hígado, en el corazón, en la médula ósea, y eso produce muchas alteraciones, la sobrecarga de hierro. Produce endocrinopatías, produce la cardiopatía, ¿no? El niño es de talla corta porque tiene anemia, y toda la médula ósea, toda la economía está tratando de fabricar glóbulos rojos. A ver, tengo acá. Esto se llama el cráneo de cepillo, es de un niño con talasemia. Todo su diploide del cráneo está hiperplasiado tratando de fabricar glóbulos rojos. Puede fabricar normales y siguen quedando ahí, ¿no? Y no tienen anemia. ¿Qué es lo que hacemos con estos pacientes? Los transfundimos para que más o menos tengan 9-10 de hemoglobina y puedan llevar más o menos una vida normal, ¿sí? Y le damos quelantes de hierro, para que tenga toda esa sobrecarga de hierro y tenga todas las complicaciones que les he mencionado. No siempre podemos hacer esto, porque esta talasemia mayor y es homocigoto, requiere muchas transfusiones y es difícil que la retuvieran. Entonces, idealmente deberíamos hacer como otro extracto de médula ósea, pero esto casi no se hace. Afortunadamente, la mayor parte de los pacientes que tienen talasemia son heterocigotos y que no son tan graves. Y podemos darle lo que les estoy diciendo, transfusiones y quelantes de hierro. Y obviamente que eso también es consejo genético, ¿no? Pero en esas localidades es frecuente que tengan talasemia. Otra de las hemoglobinopatías es la trepanocitosis. En el caso de la trepanocitosis tenemos una mutación en la que
hay una sustitución de la valina por el ácido glutámico en la cadena de hemoglobina, ¿no? Y se van a deformar los eritrocitos cuando hay hipoxia. Los glóbulos rojos son aparentemente normales, pero cuando se meten en hipoxia se deforman y se vuelven en os. Y los glóbulos rojos en os son rígidos. ¿Qué le ocurre con los glóbulos rojos? Cuando llegan a los capilares, los normales, se deforman y pasan por el capilar, y cuando llegan al extremo, otra vez recuperan su forma bicóncava circular, ¿no es cierto? Pero los drepanocitos son rígidos, son duros. Llegan al capilar y no pasan, pues no se deforman. Y se quedan ahí, se acumulan y hacen como una oclusión y produce dolor, porque hay isquemia distal, ¿no? Y bueno, pues cuando hay muchos de estos glóbulos rojos deformes, igual la endoplasia se va a hiperplasiar. También va a haber una deformación de los huesos, semejante a lo que ocurre en la talasemia, ¿no? Es más frecuente en africanos, en zonas de malaria y principalmente se manifiesta cuando hay hipoxia y hay acidosis. Es más frecuente la drepanocitosis en personas de raza negra, más frecuente en África, ¿no es cierto? Ellos es bien difícil que vayan a la altura, ¿ya? Porque hay hipoxia. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente que está haciendo su crisis hemolítica por células falciformes? Tengo que ponerle oxígeno. Generalmente son niños, más frecuentes que tengamos niños, también hay adultos, que se complican menos. Entonces tienen su crisis hemolítica, tienen de hemoglobina, digamos que en 6, en 7, pero yo les saturo, ¿no? Con mi pulsoxímetro, que está de moda, todos saben usar los pulsoxímetros, y saturan 98%. Ya, en Arequipa 95, 93%. Y le ponemos oxígeno. Me dicen, doctora, ¿por qué le ponen oxígeno y satura tan bien? Porque tengo que ayudarle a que esté bien oxigenado para revertir la transformación de los glóbulos rojos normales a esos que son rígidos, ¿no es cierto? Y además también por la anemia. Debemos tener 6 millones de glóbulos rojos que tener 2 millones de glóbulos rojos, ¿no? Igual toda la economía necesita oxígeno. No, a la altura, ¿no? Le damos oxígeno, los hidratamos. Y otro cambio que también les damos es la hidroxiurea. La hidroxiurea aumenta la producción de hemoglobina fetal para disminuir la producción de hemoglobina S. ¿Ya? Como algo de fondo. Otra cosa, bueno, lo vamos a hacer mañana con las crisis hemolíticas. Otras anemias, ya vamos a ver muy brevemente, por disminución en la producción de glóbulos rojos son las anemias por enfermedad crónica. En estas, como les mencionaba antes, hay un aumento de la cardiopatia plasmática, es por inflamación. También hay aumento de la protoporfirina eritrocítica y disminuye el hierro célico, pero en forma funcional. ¿Se acuerdan que les dije? La hepcidina hace que tengamos hierro, pero que no lo utilicemos. Eso se llama una hipoferremia funcional. ¿Ya? Porque a veces tenemos, aunque no lo utilizamos. En el plan de la crónica hay una disminución en la producción de eritropoyetina por el riñón, así que esto que disminuyamos la producción de glóbulos rojos. Y en la anemia sideroblástica hay una alteración, un defecto en la incorporación del hierro a la molécula de hemoglobina. Y suele haber aumento de los granulocitos, puede desarrollar anemia megaloblástica, perdón, anemia leucemia, pero es más raro, ¿no? Lo que tiene que ver acá es que en la sideroblástica hay un defecto en la incorporación del hierro a la molécula de hemoglobina. Ya, nada más, ahora sí. Gracias, chicos. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. Muy bien, chicos. Entonces, ya no hay problema. Vamos a